arrancar, ya estamos grabando. Perfecto, entonces ahora sí les damos a todos la bienvenida a este séptimo encuentro del ciclo de formación política que impulsamos, para la redundancia, de la Secretaría de Formación Política del Peronismo Militante en Regional Sur. Y hoy lo que nos convoca, el tema de este sábado, es la política deportiva para la inclusión social. Un poco la idea es poder ver, si se quiere, desde dos perspectivas. Una, que es la importancia que tiene para el peronismo, el deporte, para la doctrina peronista, para el peronismo, en esencia, la centralidad que tiene lo deportivo. Y por otro lado también, cómo eso luego se aplica en la política pública, en los gobiernos peronistas, incluso en los de, por supuesto, los de Néstor y Cristina, eh, a principios de este siglo, y ahora mismo en lo inmediato y en los desafíos a futuro que tenemos en esta materia. Y para eso convocamos a tres compañeros que por empezar les agradecemos mucho que se hayan sumado a este encuentro. Uno de ellos es Leandro Rachid, compañero de nuestra organización, el secretario de organización de Peronismo Militante de Capital Federal y responsable nacional de deportes. Gastón Alfonso, que es responsable provincial de deportes de la Cámpora y es director de deporte social de la provincia. Y además tenemos al compañero Claudio Morresi, quien es legislador porteño, compañero de Colina, fue secretario de Deportes de la Nación y también fue futbolista, así que vivió el deporte en primera persona. Y sin más, vamos a arrancar, se parece, con el Leandro Rachid. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Víctor, muchas gracias por el encuentro, por la invitación. Muchas gracias a todos y todas quienes están acá conectadas. La verdad que contento de poder charlar un poco de este tema que a veces con la pandemia, con este contexto, queda un poco fuera de todo, ¿no? Pero realmente es necesario y aprovechar, sobre todo, para poder pensarnos, para poder analizar lo que nos pasó y qué queremos después de que pase todo esto. Pero antes de arrancar, digo, hoy se cumple una nueva fecha de la masacre de Trelew. Me parece que es importante recordar a los compañeros y las compañeras presos de la dictadura militar y asesinados vil y cruelmente. Creo que podríamos tranquilamente dedicarles esta actividad a ellos, ¿no? Y a ellas que murieron por nosotros, por la patria. También recordar a los compañeros y compañeras presos y presas políticos, que en este contexto tenemos que seguir luchando fuertemente para que la justicia realmente sea una justicia que valga la pena tener, y que ya no sea más un instrumento de la oligarquía, de la reacción oligárquica para perseguir a nuestros compañeros y compañeras como Milagro Sala, como Amado Boudou, como Debido y tantos otros y otras. Así que parece importante recalcarlo, que nunca tenemos que dejar de luchar por ellos y de recordarlos. Así que, sin más, quería arrancar esta charla. Bueno, yo la verdad que lo que me suele venir a la cabeza mientras se me cae un pedazo de la casa, no sé si se escuchó, pero estamos todos bien, estamos todos sanos. La verdad que hablar de deporte, a mí me gusta arrancando diciendo desde dónde pensamos el deporte, ¿no? Porque a nosotros no nos da lo mismo desde dónde venimos. Nosotros tenemos una identidad, nosotros somos parte de un colectivo muy grande, ¿no? Que está hecho acá, que está hecho en Argentina, que está hecho en nuestra América, ¿no? Nosotros somos peronistas, vivimos el peronismo, ¿no? Como una forma de vida, justamente porque está hecho, digamos, está realizado con bases filosóficas, doctrinarias, que nos hacen a nosotros tener un estilo de vida, si se quiere, distinto. Y el deporte también lo pensamos distinto.
Pero nosotros no somos peronistas porque agarramos una bandera y nos vamos a algún lugar. Somos peronistas porque estamos de acuerdo en ciertos valores, en ciertas formas de encarar la vida, ¿no? Y con el peronismo es lo mismo. Nosotros desde acá pensamos el deporte de una manera absolutamente distinta a lo que es el deporte, por ejemplo, en un país de raíz absolutamente neoliberal o capitalista, donde el deporte es un espectáculo lucrativo, ¿no? Donde el deporte está pensado para lucrar y no para desarrollar un país, como lo vemos nosotros. Estados Unidos, el negocio del deporte, ¿no? La NBA, las estrellas, el pagar, el comprar, el consumir, ¿no? Ese es un estilo de deporte. El deporte como en un país con un capitalismo de Estado, que sería la contracara, ¿no? También es distinto a lo que nosotros lo pensamos, ¿no? Un país donde recluta a los pibes y a las pibas de chiquititos, se los lleva, ¿no? Se los llevan a centros de entrenamiento, los tienen ahí toda la vida entrenando, no está pensado para el desarrollo de la comunidad, sino para sacar a algunos atletas que después representen a ese país en unas Olimpiadas. Bueno, nosotros tenemos una tercera posición, nosotros no creemos en eso. Nuestra tercera posición de la que hablaba Perón, yo creo que tranquilamente puede estar también presente en el deporte, porque nosotros entendemos al deporte como un derecho del pueblo. ¿Sí? Nosotros entendemos al deporte donde 30.000 personas, preferimos que haya 30.000 personas jugando y 22 mirando, y no al revés, ¿no? Esa es un poco nuestra forma de ver el deporte, desde otro lugar. No creemos en el deporte donde los empresarios manejan a los clubes. Nosotros queremos que los clubes los manejen los socios, los vecinos. ¿Sí? No queremos CEOs en los clubes. Queremos dirigentes deportivos y que el club siga siendo una herramienta más de la comunidad para su funcionamiento y su desarrollo habitual. Y entonces ahí nos metemos en la concepción justicialista del deporte. ¿Cuál es? Y bueno, nosotros tenemos una ley de deporte hecha por Perón de puño y letra, donde la carta que manda el general dice muy claramente: queremos que el deporte deje de ser un privilegio de algunos y pase a ser un derecho de todos, ¿no? Eso engloba gran parte de lo que es nuestra concepción, ¿no? Esa ley que hablaba del Consejo Federal de Deporte, ¿no? Esa ley que establecía todas quienes habiten en nuestra patria de acceder a la práctica deportiva. ¿No? Porque antes del peronismo, en el deporte, ahí se dicen que no se escucha, che. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Yo te Perfecto. escucho bárbaro. Entonces es Sigo. el compañero. Debe ser el compañero. Bueno, decía que entonces, antes del peronismo, al deporte podía acceder quien podía pagarse, ¿no? Quien podía pagárselo, digo, porque además era una situación donde realmente familia en sobrevivir. Había situaciones de semisclavitud en nuestro país, ¿no? Tuvo que venir el peronismo para ordenar, ¿no? Y para darle derechos al pueblo, porque si no, seguíamos siendo un país no solo neocolonial o semicolonial, mejor dicho, sino que teníamos una gran parte del pueblo sumergida en la pobreza y en la exclusión. El deporte, a partir del peronismo, como decíamos, empieza a ser un derecho para todos, porque si bien la ley que hablábamos recién es del 74, durante el gobierno peronista se empezaron a implementar un montón de herramientas,
desde el Estado, ¿no? Y esa es otra parte importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la concepción justicialista del deporte. Es importante porque una de las herramientas fuertes que tenemos es el Estado. ¿Y qué hizo el Estado desde el peronismo? Bueno, desde el peronismo empezó a establecer, por ejemplo, los Juegos Nacionales Evita, que hoy en día los conocemos seguramente todos. Bueno, para ese momento, los Juegos Nacionales Evita, que en realidad al principio eran los Juegos Deportivos Juan Perón, solo fútbol, y después se transformaron al poquito tiempo en los Juegos Nacionales Evita, donde participaban de distintas disciplinas, varones y mujeres, se les daba la comida, se les daba la ropa, ¿no? Y sobre todo, y ahí está el salto además, o un detalle no menor, además se les hacía un examen médico, ¿no? Poníamos al Estado como organizador social en cuanto al torneo y además como garante de derechos, porque la salud para nosotros también es un derecho. Y para algunos chicos o chicas era su primer chequeo médico, tal vez, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a hacer detección, ¿no? de determinadas patologías que no se conocía, se empezó a hacer historias clínicas por primera vez de algunas familias, y todo eso gracias al peronismo y gracias al Estado como ordenador social, insisto. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver para entender el por qué nosotros hoy tenemos esta idea de política deportiva, ¿no? De dónde venimos. Después, a partir del peronismo, empezaron a surgir, por ejemplo, atletas que empezaron a tener logros no solo en Argentina, que antes tal vez no lo tenían, sino también en el mundo, ¿no? Empezaron a aparecer los Pascual Pérez, empezaba en boxeo, Delfo Cabrera, ¿no? Medallista olímpico nada más y nada menos que de oro en Londres, Mari Terán de Güey, bueno, apareció Gatica también, que tal vez no fue deportivamente, no tuvo logros tan importantes, si se quiere, no fue campeón mundial nunca, pero fue una persona muy reconocida. Y la mayoría de ellos reconociendo al peronismo como la posibilidad de desarrollarse en ese deporte. Por ejemplo, Delfo Cabrera, de una familia muy humilde, en Armstrong, en Santa Fe, pudo desarrollarse, y siempre lo dijo, sin ningún problema, gracias al peronismo. Y fíjense cómo termina siendo medallista de oro en maratón en Londres. Entonces, nosotros no podemos dejar de ver al Estado como una de las principales herramientas, ¿no? Que tiene la concepción justicialista que tenemos como concepción justicialista del deporte. Por otro lado, además del fomento deportivo, además de los Juegos Evita, además de los deportistas que salían a expresarse públicamente a favor de Perón y reconociendo ese cambio de paradigma con un Estado presente, empezamos a hacer competencias internacionales. Competencias internacionales como, por ejemplo, el primer Mundial de Básquet de la historia se hizo acá en Argentina. ¿Y qué pasó? Ganamos nosotros. ¿Y a quién le ganamos? A Estados Unidos. Ni más ni menos. Miren qué semejante orgullo que tenemos. Miren lo que es de revolucionario el peronismo, que pudimos hacer el primer Mundial de Básquet en el mundo y ganarle la final nada más y nada menos que Estados Unidos, y por supuesto, como toda fiesta que terminó siendo peronista, salieron de noche por el Luna Park a festejar, como debía ser, pero también se hicieron los Juegos Panamericanos, los primeros Juegos Panamericanos se hacen acá en Argentina, si no me equivoco en el 51, siendo primeros en el medallero. Obras de infraestructura como el velódromo, como el autódromo Galvez, que está acá en Lugano, en el sur de Capital. Por ejemplo, la enorme cantidad de clubes que se hicieron, ¿no? De clubes de barrio que se hicieron, y digo, eso era
en parte el cambio de paradigma que transformó a nuestra Argentina en materia deportiva, ¿no? Y hablando de clubes, ¿no? Porque, digo, no es los clubes como célula de la comunidad organizada, me parece que son un ejemplo muy válido y son necesarios. Son absolutamente necesarios, porque, digo, la comunidad organizada que nosotros tanto pregonamos y queremos, tiene al club como una institución principal, ¿no? Tenemos en una comunidad organizada donde el individuo se desarrolla, si la sociedad se desarrolla, ¿no? Tiene ese ida y vuelta la comunidad organizada. No existe un individuo que se desarrolle, es una sociedad que no se desarrolla. Bueno, el club es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental porque tenés pensemos en una ciudad cualquiera. Tenemos la escuela, tenemos el club, tenemos la iglesia, tenemos la cooperativa, tenemos el sindicato, la sociedad de fomento, la asociación vecinal, todas pequeñas células de la comunidad organizada. Pero el club lo que aporta es la cuna de dirigente deportivo, además del desarrollo de los pibes y las pibas, además de tener, ¿no? De aportar digamos, una sociedad más sana, ¿no? Alejar a los pibes por ejemplo, patologías que hoy vemos, como la osteoporosis en pibes de 14 años, que es increíble que suceda, pero sucede. Entonces, el club como una célula de la comunidad organizada también es fundamental para lo que nosotros creemos como el deporte en la concepción justicialista. ¿Y qué tenía el general en esto de hablar de las herramientas del Estado? ¿No? El general no tenía una Secretaría de Deportes, la Secretaría de Deportes es posterior, pero tenía la herramienta de la CADCOA. ¿Sí? ¿Qué es la CADCOA? El COA es el Comité Olímpico Argentino, ¿no? Donde siempre, digamos, sus intereses están puestos en el alto rendimiento, en las medallas, etc. Y la Confederación Argentina de Deportes es la CAD. Es lo que suele ser, si se quiere, más representativo de la base, ¿no? Del hogar, de lo que nosotros podemos palpar, podemos ver. Y el general agarró y los fusionó, los armó como un ente mixto, donde esa era el brazo ejecutor, si quiere, de esta política, con la Fundación Eva Perón, que recién hablábamos, donde Evita tuvo un papel fundamental con todos esos chicos y chicas que participaban. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y para qué tanto? ¿Para qué queremos la comunidad organizada en el deporte? ¿Para qué? Si nosotros queremos que los pibes... Y bueno, principalmente porque tiene que haber una gran conexión entre lo que es, hablábamos de los clubes, del sindicato, de la escuela, tiene que haber una gran conexión entre el mundo deportivo, ¿no? El sistema educativo y el sistema deportivo tienen que tener una enorme conexión. El barrio, la escuela, y el club tienen que estar conectados. No pueden no estar en sintonía. Porque la vida que transcurre en ellos es con los mismos pibes, donde se tiene que enseñar con los mismos valores y donde tenemos que asegurarnos de construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria. Y a su vez, y esto me parece importante mencionarlo, necesitamos una comunidad organizada en el deporte para defender estos logros, para poder defender todas las acciones y todos los derechos que vamos logrando, que vamos consiguiendo, y pelear por los nuevos, pelear por los que necesitamos, ¿sí? Porque en todo gobierno nacional y popular, en todo gobierno peronista, tenemos dirigentes que nos representan y que llevan adelante por nosotros creemos vienen a cambiar la historia, ¿no?
como lo hizo el compañero Tine, como lo hizo Perón, Evita, Ramón Carrillo, Borlengui y tantos otros en aquellos momentos. Bueno, no dejemos todo en manos de quienes ocupan esos lugares en el futuro. Tiene que haber una comunidad organizada que defienda, que discuta, que analice y que proponga, como lo tenemos hoy al compañero Gastón Alfonso al frente de la Dirección de Deportes. Eso necesita que la comunidad deportiva bonaerense esté a disposición, esté pensando, esté analizando y esté peleando junto a él para defender el gobierno de la provincia de Buenos Aires y hacer todo lo posible desde su lugar. Nosotros creemos en un peronismo que lleve adelante las mayores transformaciones, ¿no? Creemos en eso, estamos convencidos y queremos que eso suceda. Hace un rato hablamos de esos logros. Digo, el peronismo es revolucionario, todos ustedes son revolucionarios. No creamos que en el deporte no tenemos que serlo, porque para nosotros es revolucionario hacer que de repente Mari Terán de Weiss, una tenista número 1 de la década del 50, gracias al peronismo, haya logrado enseñar tenis en las villas. Y para nosotros eso es revolucionario. Como es revolucionario que gracias a la aparición de Elfo Cabrera haya un montón de otros compañeros, deportistas, atletas y compañeras que se dediquen al atletismo. Es revolucionario que nosotros podamos tener un autódromo como el que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba 17 de octubre y el odio oligarca le cambió el nombre, hasta que volvimos a ponerle esta vez como los hermanos Gálvez. Eso también es revolucionario. Como es revolucionaria la Fundación Eva Perón y los Juegos Evita, y como es revolucionario que en nuestro gobierno, en el gobierno de Néstor y Cristina, hayamos tenido, por ley, hayamos logrado establecer el derecho por ley de los Juegos Nacionales Evita. Entonces el peronismo en el deporte tiene que ser revolucionario, no puede no ser revolucionario, porque el peronismo es revolucionario. Y porque el deporte, sin lugar a dudas, y no cabe otra opción, tiene que ir de la mano, dentro, mejor dicho, como un eje transversal al proyecto nacional. No puede estar por fuera de ningún proyecto nacional. Y como nosotros lo tenemos dentro del proyecto nacional, es revolucionario, tiene que ser revolucionario. Y si no, no tiene que ser nada, como decía la compañera Evita. O es revolucionario o nada. Eso es lo que nosotros entendemos para el deporte. Y me quiero extender un cachito más, no sé si me queda tiempo, Víctor. ¿Sí? 2 minutitos nomás. Porque pensé que iba a estar menos, que me iba a tardar menos, pero... y me decían, no, me vas a tardar mucho. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Pero no, porque, digo, todo este análisis, todo este recorrido se quedó rápido, la verdad que medio rápido. Cada tema que hemos mencionado, ahí lo veo a Charlie Orué también, Julián Rodríguez, compañero que está a cargo del Frente Deporte en Capital, Juan Pablo de Marco, compañero correligionario del radicalismo, pero que se dice peronista en el deporte, si no me equivoco. Digo, sabemos que cada tema se puede profundizar. Pablo Rondero, un hombre del rugby también. Cada tema se puede profundizar muchísimo, ¿no? Pero todo esto nosotros lo tenemos que poner en valor y pensarlo hacia adelante. Y en eso me quería extender solo 2 minutitos más, les pido disculpas, Víctor, pero digo, para nosotros, para adelante, digo, tenemos materia pendiente, claro que tenemos materia pendiente. Claudio Morresi hizo una gestión excelente, pero como a Cristina, como a Néstor, como a todos nosotros, no nos alcanzó ese tiempo. Entonces, por delante tenemos un gran desafío. Un gran desafío que involucra al deporte escolar, al deporte de alto rendimiento, involucra a toda la comunidad en sí, ¿no? Porque todos queremos tener una comunidad más sana, pero nosotros queremos tener un Estado más presente. Nosotros logramos en el 2015 aprobar una ley, que era la actualización de la ley de deporte, donde se establecía la asignación universal por hijo en el deporte. Nosotros queremos que eso suceda. Tal vez no es hoy, tal vez no es mañana, pero en algún momento queremos que eso suceda. Y es una materia pendiente. De la misma, esa ley vale, no me quiero dejar de decir que
fue dada de baja prácticamente por completo, fue desarticulada por el macrismo, ¿no? Fue derogada por partes por el macrismo y la destruyeron en su esencia. Pero esa ley también establecía la construcción de centros de alto rendimiento en las provincias, centros federales, porque también necesitamos eso, un federalismo más importante, más presente en el deporte. ¿Cómo puede ser que el único centro de alto rendimiento esté en Capital Federal? No puede ser, dejemos de pensar el país desde el puerto, como desde 1810, desde la revolución, tenemos el mismo problema. El centralismo porteño no puede ser, tiene que haber centro de alto rendimiento en las provincias, tiene que haber centro de alto rendimiento regionales, eso tiene que estar, no podemos no decirlo, no puteando a nuestros compañeros, disculpen la palabra, ¿no? Pero sí proponiendo, sí analizando, porque como decíamos hace un ratito, nuestros compañeros necesitan que podamos analizar estas cosas, ponerlas en valor para que la tomen y en algún momento cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Cuando la correlación de fuerza lo permitan, concretarlas. La verdad que yo creo que tenemos un gran desafío en un montón de áreas a explotar, porque si hablamos de una sociedad sin excluidos, no podemos dejar de hablar del deporte para las personas con discapacidad. Ninguno de nosotros podemos dar por hecho que nuestra sociedad es una sociedad inclusiva para las personas con discapacidad, porque la verdad que nos vamos a estar mintiendo. Y no hablo de las rampas en las esquinas, nada más. No hablo del cómo interpretar, cómo hasta relacionarnos con las personas con discapacidad. Bueno, imagínense si ni siquiera puede un pibe de Ciudad Oculta o de Villa Palito transitar en una silla de ruedas por sus barrios, ¿qué deporte va a poder hacer? O si su familia no tiene trabajo, ¿no? Se quedó sin trabajo, no tiene ingresos, ¿cómo se van a comprar esos atletas con discapacidad sus implementos deportivos? Si no hay un Estado que acompañe, ¿quién lo hace? ¿Lo va a hacer el mercado? No lo va a hacer el mercado. Lo tenemos que hacer nosotros, con nuestro gobierno peronista. ¿Sí? Con nuestro gobierno peronista. Con las personas con discapacidad, como también con los adultos, con las personas, con los jubilados, con las jubiladas. También tenemos que tener en cuenta ese desarrollo de nuestra vida, ¿no? Nuestro desarrollo deportivo en esa instancia de nuestra vida, porque si queremos tener una sociedad más sana, ¿no? Y decimos que el deporte es fundamental, bueno, fenómeno, que esté a nivel inicial, pero que esté en todo el país presente, porque tampoco puede ser que tengamos clases de educación física en Capital y provincia de Buenos Aires en nivel inicial y no lo tengamos en el Chaco, porque ahí no hay educación física a nivel inicial. Tenemos que establecer bases igualitarias, que haya en la primaria, en la secundaria, en la universidad y en lo que nos quede de vida, ¿no? En el resto de nuestra vida, un Estado organizador para la práctica deportiva, para el desarrollo, y como decíamos al principio, para el desarrollo de nuestras vidas. No estoy diciendo que tenemos que armar el torneo de la Superliga de los jubilados y las jubiladas, aunque estaría muy bueno, tal vez, pero me refiero a una comunidad distinta, ¿no? Una comunidad realmente inclusiva, sana y con presencia del Estado y acompañamiento del Estado. La verdad que cuando militamos fuertemente la ley de deporte en el 2015, hicimos un plenario en Lanús donde me quedó marcada una frase que dijo nuestro secretario general, el Gallego Fernández, Héctor el Gallego Fernández, donde decía, acá venimos a disputar renta, ¿no? Acá venimos a disputar la renta. Acá también venimos a disputar la renta, ¿no? Acá también tenemos que estar preparados para que nos vengan a pegar los McAllister, ¿no? Tenemos que estar preparados para que nos vengan a pegar los Wertheim. Tenemos que estar preparados para que nos vengan a pegar, digamos, ese sector que tal vez no representa nuestros intereses o está enfrentado políticamente o
es parte del odio y la reacción oligarca hacia el peronismo. Bueno, nosotros tenemos que tener la firmeza, la convicción y el aguante que históricamente siempre tuvo el peronismo para dar la pelea todos los días, en todos los ámbitos, y así construir un proyecto deportivo que esté dentro de este proyecto nacional revolucionario que es el peronismo y nos permita construir una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, sabiendo que desde el deporte, en la trinchera que nos toque, pero desde el deporte, a quienes les guste, también van a estar contribuyendo a este camino hermoso de vida que es el peronismo, que van a estar contribuyendo a este gran campo nacional y sobre todo van a estar contribuyendo a tener un país mejor, más justo, igualitario. Compañeros, no me quiero extender más porque le saco tiempo a los demás, así que muchas gracias y espero haber sido útil en este análisis. Gracias a vos, Leandro, espectacular. Y si se me permite abrir un paréntesis antes de presentar a Gastón, quiero mencionar y agradecer a Natalia Castelo, compañera de Varela, que era la moderadora original de esta charla y que la virtualidad, la conexión no le permitió y a último momento tuvimos que improvisar esta moderación de emergencia. Señalo esto porque para nosotros era importante tener una compañera mujer moderando, siendo que nos quedó un panel 100% masculino, pero bueno, nos topamos con este imponderable. Ahora sí, Gastón Alfonso, te escuchamos. A ver si puedes abrir ahí el micrófono. Ahí, ¿me escuchan? Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Bueno, en principio, bueno, Leandro mencionó muchas cosas. En todo el recorrido que hizo fue mencionando cosas que yo por ahí algunas iba anotando. Y en principio quiero decirle buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí? Gracias por invitarme a participar. Con Claudio y Leandro nos hemos cruzado bastante en muchas actividades, hemos compartido distintos espacios y hemos discutido, hemos estado de acuerdo y en desacuerdo en algunas cosas, y creo que eso es lo importante, no pensar siempre igual. Creo que en esta construcción es más que importante eso, poder tener las discusiones y los debates que son necesarios para poder tener una verdadera construcción. Y pensaba, en principio, algunas cosas que por ahí Leandro mencionó, la masacre de Trelew, ¿sí? Nosotros hemos compartido algunas actividades que tenían que ver con los deportistas desaparecidos, y nosotros también a la vez hacíamos una actividad que se llamábamos Detrás de las Tribunas, que tenía que ver con el Mundial 78 y cómo se utiliza el deporte, ¿sí? Para poder tapar determinadas cosas, y le pusimos Detrás de las Tribunas teniendo esta relación de lo que era la cancha de River, y de un lado estaba toda la gente festejando el Mundial, y del otro lado estaban todas las compañeras y los compañeros detenidos. Y ahí recordaba mucho a Graciela, cuando Graciela D'Aleo contaba que la sacaron a pasear, ¿sí? Y la llevaban en el auto y le decían, podés gritar, podés decir lo que quieras, que no te van a escuchar, que no vas a poder decir, y simplemente en eso ella manifestar lo que quería, ¿sí? Y que la gente igual iba a seguir festejando. Entonces pensaba en esa visión del deporte, ¿sí? En lo que transmite el deporte. Y en esto que por ahí pensábamos, y siempre relaciono, ¿no? En lo que tiene que ver con, algunos mencionan la cosmovisión, que es cómo se utiliza el deporte, y verdaderamente los que practican el deporte, y Claudio por ahí un poco lo sabe, los que están dentro de una cancha, son, se puede decir en el fútbol, o se puede decir en cualquier otro deporte, una determinada cantidad de jugadores. Esos son los verdaderos espectadores activos y protagonistas, ¿sí? Pero después está el espectador pasivo, que es el que está en la tribuna, es el que está en la casa, es el que el fútbol para todos, ¿sí? En un momento vinculaba,
y acercaba. Y ahí tiene que ver el valor de lo que son las políticas, y un poco en esto de decir se hacía la propaganda política, pero verdaderamente lo que se hacía era trascender y informar, y a la vez esto que tiene que ver con la integración de poder comunicar y de poder acercar, y con algo, empiezo con esto porque tiene que ver con los derechos. En esto del rol que me toca hoy un poco en la gestión, me preguntaban cuál era la visión, y yo decía, la visión es el deporte como derecho, y diciendo el deporte como derecho es cada persona como sujeto de derecho. Y desde ahí empezar a pensar en lo que tiene que ver con esa política. Nosotros decíamos, ¿cómo nos vamos a plantear o cuál es la realidad de una provincia? Y por ahí Claudio lo sabe más en un contexto totalmente federal, como abarcar una política para todo el país, y entendiendo las realidades distintas, que las provincias son distintas, y la provincia de Buenos Aires también es muy distinta, y pensarlo desde el conurbano, que tiene una realidad, al interior de un municipio en el que tiene 15.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene una población de 15 millones, y entonces cuando nosotros empezamos a pensar eso, y es empezar a mirar la realidad. ¿Y de qué manera es la mejor política que uno podemos hacer? Es empezar a mirar esas realidades, y esas realidades que son distintas. Entonces nosotros pensar los proyectos que son para un conurbano, en el que tiene determinadas características, y un proyecto que es para el resto de la provincia que tiene otra. ¿Por qué? Porque cuando dialogás con la gente de cada lugar, ellos te manifiestan eso. Y empiezan a manifestarlo, y empiezan a manifestar cuáles son esas realidades, y vos, cuando empezás a conversar con ellos, te empiezan a decir cuál es esa mirada. Y entonces, nosotros ahí, cuando nos ponemos a hablar con Leandro, que hablábamos el otro día por teléfono, hablamos con Carlos Conti por ahí del movimiento Evita, y empezábamos a dialogar, y yo le decía, es meramente una construcción colectiva la que nosotros debemos hacer. Y en esa construcción colectiva que nosotros tenemos que empezar y proponernos hacer, porque no es un pensamiento que nosotros vamos a construir de ahora, sino es el que venimos militando desde hace muchos años en distintos espacios, y tratando de ser lo más críticos posible. Porque Lea de lo que decía hablaba de la escuela y la importancia de la escuela, y yo le puedo decir la importancia que también tiene el club, y que también él hacía de referencia. Un club antes estaba vinculado con la identidad, por ahí directamente de la ciudad, o de un lugar. Siempre uno hace referencia a decir dónde viví, cerca del club tal, y automáticamente la identidad de ese barrio, de ese lugar, estaba generada en un club. Y ese club tiene una historia. Y muchas veces los clubes llevan nombres de lo que significa la verdadera identidad de ese lugar o de ese pueblo. Cuando por ahí los inmigrantes llegaban y le empezaban a poner al club, a un club le ponían a Brucese, tenía que ver meramente por ahí del lugar donde venían, y ellos identificarse, y en ese vínculo generar en ese espacio social ese valor fundamental que tenía que ver con arraigar en eso lo que era su identidad, de por ahí de dónde estuvieron, dónde nacieron, y se tuvieron que trasladar a un determinado lugar, y ahí construir esa identidad que por ahí uno perdió, y aferrándose a ese lugar. Entonces ese club empezaba a ser algo simbólico y representativo de toda esa comunidad. Y eso en el interior de la provincia también se manifiesta mucho, y en el conurbano también. Y nosotros discutíamos esto y empezábamos a hacer este análisis de las entidades, y yo les digo, llegás a una gestión en la que teóricamente se hablaba de un registro de clubes en el que se había hecho antes. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con un registro de clubes cero, porque lo hizo una empresa privada, y la empresa privada se llevó el registro de clubes. Entonces nosotros tuvimos que empezar a hacer un trabajo en el que tuvimos que identificar todas las instituciones que tenían en la provincia de Buenos Aires. La realidad nos marca que hay más de 5.000 instituciones. Pero cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo nos damos cuenta que de esas 5.000 instituciones, por ahí personería tienen nada más que un 10% de lo que son esas 5.000 instituciones. Entonces empezamos a discutir el valor de la personería. ¿Por qué? Porque una política se aplica o se entregan determinados subsidios a determinadas instituciones que por ahí tienen la personería o el reconocimiento municipal.
Entonces es empezar a discutir con las compañeras y con los compañeros qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer para empezar a dar solución a problemas que por ahí tienen varias cantidad de años. Y en eso nosotros empezamos a discutir lo que tiene que ver con esas políticas y empezamos a plantear cómo nosotros empezamos a abordar eso. Cuando yo le digo, tenemos que hacer un trabajo integrado y empezamos a discutir con los distintos ministerios o los organismos o instituciones, nos juntamos con el organismo de niñez. Y con el organismo de niñez elaboramos un proyecto en el que tiene que ver con todo el abordaje que significa la niñez y la adolescencia, y cómo nosotros nos planteamos en todos los entornos lo que tiene que ver este abordaje. Y empezamos a recorrer los penales juveniles, o empezamos a ver qué actividades nosotros podíamos hacer en los hogares. Entonces nosotros decimos, ahí es cuando verdaderamente estamos haciendo una política integradora. Nosotros empezamos a reunirnos con los distintos contextos, y nos juntamos con educación, y nos juntamos con el organismo de niñez, y nos juntamos con el Ministerio de la Mujer. Y cuando nos juntamos con el Ministerio de la Mujer, nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar en un proyecto de género que verdaderamente sea amplio, y cuando nosotros empezamos a discutir con las compañeras y los compañeros y los compañeros, ¿sí?, nos encontramos con que no todos los municipios tienen una dirección, una coordinación o un espacio de género en el municipio. Entonces nosotros decimos, empezamos a plantear desde la provincia una política de género, pero sabemos que ya en determinada cantidad de municipios de la provincia, de esos 135, no existe aún hoy existiendo un ministerio en la provincia. Entonces empezamos a discutir qué proyecto de género nosotros podemos decir, y cuando empezamos a hablar con las distintas direcciones de diversidad o de educación dentro del ministerio, o también con muchos municipios, ¿sí?, ellos nos empiezan a manifestar y empezamos a discutir, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a género? Y lo abordamos de distintas maneras. Un protocolo, ¿sí?, que tenga que ver con el deporte y el género, que surja desde la subsecretaría y que se aplique a todas las políticas, y que a la vez eso sea representativo para todos los municipios y todas las direcciones de la provincia. Pensar en las leyes que nosotros empezamos a tener y cuáles son las que faltan para poder garantizar determinados derechos. A eso nosotros también le sumamos las capacitaciones, ¿sí?, porque es importante empezar a transmitir y a la vez empezar a discutir y generar los espacios de discusión en todos los entornos que son necesarios, y a eso también nosotros le agregamos la convocatoria. Esto surgió de un montón de discusiones que nosotros tuvimos entre los distintos espacios. Entonces lo que nosotros entendemos como esa construcción colectiva es poder discutir tener todas las discusiones posibles para poder tener los proyectos más integradores. Cuando nosotros esta semana hicimos un lanzamiento que tiene que ver con las capacitaciones que nosotros vamos a empezar a proponer desde deportes de la provincia, un poco hacíamos referencia a lo que tiene que ver con capacitaciones en carácter, se puede llegar a decir, de obligatorio, que las temáticas son niñez, género y discapacidad, a la cual Andrés nos agregó adultos mayores. ¿Por qué nosotros entendemos eso? Porque sencillamente lo que empezamos a plantear es que tenemos que poder empezar a discutir todo eso, tenemos que poder empezar a plantear esas capacitaciones en las que se generen esos espacios de discusión, y tenemos que generar esos espacios para poder empezar a trascender y transformar. Para poder empezar a transformar los espacios, generar las discusiones, nosotros tenemos que instalar los temas. Y de eso tenemos que empezar a relevar las realidades que empieza a tener la provincia y empezar a conocer a la provincia. Entonces nosotros lo que hicimos es la dirección directamente dividirla en lo que son secciones, para que cada representante de cada sección pueda tener contacto con todos los municipios, porque una de las cosas que nos manifiestan es la comunicación. Y la comunicación es importantísimo para poder tener las realidades y para poder empezar a gestionar de la mejor manera posible. Cuando nosotros empezamos a plantear estas cosas, también empezamos a trabajar en otro proyecto. Un proyecto que un poco Leandro hacía referencia, y para mí es una persona importantísima,
¿sí? Que es Ramón Carrillo, y cuando Ramón Carrillo empezaba a trabajar y él hacía referencia a los juegos Evita y esto que tenía que ver con el control de salud, lo que nosotros empezamos a proponer es un control integral de salud. ¿Y por qué nosotros decimos control integral de salud? Porque nosotros tenemos que empezar a decir qué diferencia hay entre apto físico y qué diferencia hay entre control integral de salud. Lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que el control integral de salud es el que nosotros le hacemos a todos los clubes y el que nosotros hacemos en todos los barrios. El apto físico es algo más específico. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que empezar a discutir de estas cosas mínimas para empezar a transformar. Y cuando nosotros nos planteamos esto, lo que planteamos automáticamente es un trabajo integral entre lo que es educación, entre lo que es el organismo de niñez, entre lo que es juventud de la provincia, entre lo que es el Ministerio de Salud, y empezamos a trabajar entre todos. ¿Para qué? Para elaborar lo que tiene que ver con un control integral y no discutir esta política solamente desde hacerla desde deporte, sino que lo que nosotros estamos diciendo es, este control integral nosotros lo vamos a proponer para que todos los pibes, los 4 millones y pico de pibes que van a la provincia, a las escuelas, ¿sí? Sepan lo que es un control integral para la cantidad de 5.000 y pico de clubes, sepan lo que es un control integral para que el organismo de niñez sepa lo que es un control integral. ¿Y por qué nosotros pensamos esto? Porque cuando nosotros empezamos a hacer los controles integrales dentro de los barrios, lo que encontramos es que un pibe de 12 años tenía hipertensión. O lo que empezamos a encontrar que un pibe de 7 años tenía obesidad. Entonces lo que nosotros nos tenemos que plantear con este control integral es tener este diagnóstico, porque no pensamos nada más que en el deporte, sino que nosotros pensamos en la comunidad en su totalidad. Y si nosotros potenciamos el valor de un club, y el valor que tiene ese club dentro de esa comunidad, lo que nosotros podemos hacer es identificar un montón de problemáticas que existen dentro de esa comunidad, y el que el club es uno de los lugares en lo que pueda llevar adelante y empezar a solucionar esos problemas. Cuando nosotros empezamos a plantear de esto, decimos qué política integradora tenemos que hacer nosotros, entendiendo el contexto actual, en plena pandemia. La realidad es que los clubes siempre se adaptan a las problemáticas que tienen las comunidades, y un poco tiene que ver en el contexto. Cuando nosotros se acercó la pandemia y empezaban a tener que hacer determinada cantidad de centros de aislamiento, automáticamente lo que se empezaron a buscar fueron los clubes, más allá de los hoteles, en donde se empezaron a colocar camas, y el club es el primero que se debe adaptar, ¿sí? Para lo que tiene que ver con una respuesta a la comunidad. El club es el que se empieza a tener esa identificación con lo que lo rodea y empieza a modificarse. Entonces, cuando uno dice que determinados espacios están dentro de una comunidad y siempre son los que se utilizan, por ejemplo, cuando hay una inundación, son las escuelas y los clubes. Las escuelas y los clubes son los primeros lugares que abren sus puertas para empezar a dar respuesta a la comunidad. Entonces, esos lugares que están identificados, y un poco haciendo referencia a lo que dijo Leandro, tienen que tener una integralidad, y tienen que tener una integralidad para empezar a poder transformar y empezar a trascender en esa comunidad. Cuando nosotros decíamos, a veces uno piensa en los asentamientos, y hace referencia a los asentamientos, y por ahí dice, llegan los asentamientos a determinados barrios, y el asentamiento se genera, y se empieza a organizar. Nosotros decimos, bueno, si ese asentamiento se empieza a organizar, dentro de ese lugar nosotros tenemos que poder generar un espacio deportivo y pensar que esa comunidad ya tiene que tener un lugar en el que cuando empieza a generar ese espacio, ya tenga un lugar identificado para lo que va a ser, ¿sí? Ese espacio deportivo, y no solamente pensar que a veces uno piensa en una plaza, no, hay que pensar en que esa comunidad tiene que tener un club. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera, de decir, nosotros sabemos que esos lugares vulnerables tienen determinadas características, pero esa construcción que va a empezar a tener ese lugar, esa identidad que va a empezar a tener ese lugar, tiene que tener determinadas cosas que son importantísimas para lo que es el proceso y para lo que va a ser el futuro de esa comunidad que se va a desarrollar. Desde ahí nosotros también pensamos en el hoy, y decir qué política nosotros podemos ofrecer en el contexto actual, cuando nosotros tenemos un montón de merenderos, un montón de comedores, pero a la vez nosotros también lo que tenemos son un montón de referentes y un montón de compañeras y compañeros que se empoderan y empiezan a llevar adelante esos determinados espacios.
en los cuales nosotros automáticamente podemos pensar en que esas compañeros y compañeros pueden empezar a ser promotores deportivos. Y cuando yo me pongo a plantear eso, y un poco en discusión, que por ahí lo hicimos con Cecilia Rodríguez, que fue ex ministra de Seguridad, un poco con Ceci lo que discutíamos, decíamos, no, nosotros no tenemos que proponer promotores deportivos. Lo que nosotros tenemos que promover son promotores sociales. Porque nosotros tenemos que pensar que esa persona o ese compañero o esa comunidad, lo que nosotros necesitamos es que se forme en la amplitud de los temas. No solamente se forma en deporte, sino que se forme en salud, que sepa de educación, que sepa de seguridad social, que sepa de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es el valor y es el contacto del Estado con la comunidad. Entonces nosotros lo tenemos que pensar de esa manera. Nosotros tenemos que empoderar a esa compañera, a ese compañero, para poder empezar a tener un trabajo integrado entre lo que es el Estado y entre lo que es esa comunidad. El que conoce la realidad de esa comunidad es esa compañera o ese compañero. Lo que ellos conocen, ellos saben y conocen a cada persona por su nombre y generan esa identidad, y cuando vos llegás al lugar, ellos automáticamente lo llaman por su nombre y saben la historia que hay detrás de una de esas personas que está en ese lugar. Entonces lo que nosotros necesitamos no es llegar y ocupar ese lugar, sino empoderar los que están dentro de esos lugares. Muchas veces uno piensa que tiene que llegar y con las ideas, pero muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es observar esas realidades. Cuando nosotros en el 2013 empezamos a trabajar lo que tenía que ver con los torneos Néstor Kirchner, y lo hacíamos dentro de las universidades, nosotros no planteábamos el hecho de utilizar nada más que la universidad como un espacio deportivo, y por ahí lo que llevábamos, lo que nosotros queríamos era que las pibas y los pibes que van a practicar el deporte y que hacíamos los torneos, conozcan el espacio de la universidad, pero para que empiecen a conocerla y empiecen a saber que ese lugar existe, y empiece que la universidad misma después salga y llegue al barrio. Porque lo más importante es que cuando vos egresás de una universidad, el perfil de graduados te dice que vos sos un gestor social. Y en ese valor de que vos sos un gestor social, te pide que vos, ese saber que aplicaste a través de la universidad, lo puedas acercar, ¿sí?, a lo que tiene que ver con la comunidad. Entonces, el valor de la universidad no es solamente en el espacio, sino lo que pueda generar la universidad dentro de la comunidad. El espacio educativo es el que te lleva a ser lo más crítico posible, pero el club tiene que tener ese vínculo, el merendero tiene que tener vínculo, el comedor tiene que tener, el asentamiento tiene que tener, todos tienen que poder tener ese vínculo con la universidad para que de esa comunidad salgan las personas más críticas posible, porque eso es lo que le va a dar la fortaleza al Estado. El poder de discusión y el poder que tiene la educación, ¿sí?, va a hacer que ese saber vos lo apliques y seas crítico, y que esa fortaleza que pueda tener la comunidad va a ser lo más representativo. Es importante algo que decía Leandro, es una construcción colectiva. Necesitamos de todos los actores. Necesitamos de los ministerios, necesitamos de los institutos, necesitamos de los organismos, necesitamos de las organizaciones sociales. Nosotros podemos pensar distinto, pero nosotros verdaderamente tenemos que integrarnos para poder trascender y transformar toda la realidad que existe en los distintos espacios. Nosotros estábamos discutiendo de decir, hay leyes que hacen falta todavía, y un poco el viernes, cuando saludaba a Mónica, o por ahí hablábamos con Maca, ¿sí?, y tenía que ver con el Día de la Futbolista, decir, la provincia de Buenos Aires tiene media sanción a la ley, desde el año 2018, y todavía no se sancionó. Entonces nosotros decíamos, no puede ser que todavía no se haya sancionado esa ley, ¿sí?, que reconozca el 21 de agosto. Entonces eso es parte de generar cosas que tienen que ver con esas identidades. Entonces, en ese planteo que nosotros empezábamos a hacer, también hay otra realidad que Elea también mencionó, y que nosotros un poco le pusimos al proyecto que empezamos a discutir, deporte adaptado para incluir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar y a trabajar con los equipos de discapacidad, ¿sí?,
lo que nos encontramos es que los municipios nos empiezan a decir, tenemos identificado 60.000 personas con discapacidad dentro del municipio. Practican deporte un 0,01%. Lo que tenemos es un club en el medio de la ciudad en el cual los pibes o las pibas no pueden llegar porque necesitan el traslado, porque necesitan que las infraestructuras se modifiquen, porque, y empiezan a decir un montón de cosas que tienen de trabas. Entonces nosotros dijimos, bueno, empecemos a discutir verdaderamente un proyecto integrador, en el que nosotros empecemos a observar de esa comunidad donde existe la mayor cantidad de personas con discapacidad, veamos cuáles son los clubes que están cerca de esos lugares, y empecemos a ver qué respuestas son verdaderamente las que podemos generar para poder solucionar parte de lo que es esa realidad. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, no tenemos que generar por ahí lo que decía Leo con Lea de tener, ¿por qué se me pega el Leo? No sé, pero Lea por ahí que decía generar un espacio como el CENAR, sino todo lo que nosotros podemos empezar a generar dentro de las comunidades para poder fortalecer. Cuando empezamos a plantearnos los proyectos que deben surgir, es decir, qué posibilidad o qué población nosotros queremos empezar a trabajar. Porque una de las cosas es lo que nosotros empezamos a trabajar en el presente, ¿sí? Pero también lo que nosotros empezamos a trabajar a futuro. Cuando decir nosotros que trabajamos con una población para poder modificar parte del futuro, es decir, empezamos a trabajar con los nenes de 5, 6 o 7 años, y en esas cosas empiezan a haber un montón de planteos que por ahí no me quiero ir más, pero de decir la obesidad es parte de la discusión cuando nosotros empezamos a plantearnos algunas cosas. Y en eso que nosotros decimos es la obesidad en los 5, en los 6, en los 7 años. ¿Por qué? Porque se empezó a medicar, porque empezaron a tener chicos con diabetes, porque empezaron a aparecer un montón de cosas. Entonces nosotros decimos, cuando tenemos que pensar un proyecto, tenemos que pensar un proyecto verdaderamente integrador, y hay que empezar a dar respuesta a un montón de cosas. No me quiero explayar más porque me parece mejor por ahí tener después una ida y vuelta en el que podamos decir algunas cosas más, pero sí quería por ahí mencionarles algunas cosas que nosotros empezamos a hacer y algunas con nosotros también empezamos a discutir. Y con Leandro hemos llevado un montón de luchas adelante y tenían que ver por ahí con la tarifa social de los clubes, cómo teníamos una realidad de discutir en el 2015 una ley para verdaderamente ser mucho más amplio el deporte, y en el 2016 estábamos en la calle porque un club no podía pagar la luz y le sacaban los medidores. Esa es la realidad de los clubes de hoy, pero a la vez también es la realidad de que no pueden pagar las tarifas, y a la vez es la realidad de que una pileta no puede funcionar porque se hace un costo inaccesible mantener una pileta climatizada. Entonces, esos son los espacios que empiezan a perder las comunidades. Y en lo que nosotros debemos plantearnos las soluciones, la provincia hoy se plantea un proyecto de ley que tiene que ver con parte de esa solución, ¿sí? de declarar a las entidades de bien público y de lo que tiene que ver con la personería, porque algunos deudan personería, los papeles de la personería del 2002, 2003, 2004, y que eso se pueda empezar a presentar desde el 2015 en adelante, acercar determinadas soluciones para que esas entidades no se pierdan, ¿sí? Y esos espacios que tienen un valor dentro de la comunidad puedan seguir, y empezar a pensar eso, y también en lo que son las políticas, es decir, a veces nosotros llevamos adelante los Juegos Evita o llevamos adelante los Juegos Bonaerenses, pero también ver qué es lo que hace falta dentro de la comunidad y que tenga que ver con esos torneos y plantear, porque los torneos siempre se pueden modificar y tienen que ir acompañados a las problemáticas y a las cosas de la realidad de las comunidades. Y a veces los torneos pueden llegar a tener el mismo nombre, pero siempre tienen que empezar a discutirse y empezar a ver qué cosas tienen las realidades de las comunidades para empezar a adaptarlas y empezar a modificarlas. Y en eso tiene que ver con esto de lo binario, ¿sí? Y con un montón de cosas más que nosotros debemos hacer dentro de lo que son los juegos o los torneos,
y en la que las discusiones las tenemos que llevar y trasladar a todos lados. Por eso me parece importante generar estos espacios de discusión. Les agradezco muchísimo, no me quiero ir mucho más, porque creo que ya hablé muchísimo, tiré una cosa a través de la otra. Les digo que no voy a hablar tanto como Leandro, pero creo que los dos venimos en la misma sintonía, y le quiero ceder un poco la palabra también a Claudio, así que me parece que lo más importante es una construcción colectiva para poder trascender y transformar la realidad de las comunidades. Genial, Gastón, gracias, muy, muy bueno, muy claro. Y le comentamos a los compañeros, que por suerte son muchos los que están conectados, que luego de la exposición de Claudio vamos a tener, como decía Gastón recién, un espacio para el ida y vuelta, así que todos aquellos que tengan preguntas o comentarios para hacer, los invitamos a volcarlos al chat del Zoom, que ahí los vamos a estar leyendo en la última parte de este encuentro. Ahora sí, Claudio Marresi, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, un inmenso placer de estar con ustedes, con tantos compañeros que nos vimos y nos cruzamos durante estos 4 años de resistencia, en las calles y en muchos otros lugares. Yo voy a tratar de ser breve y tal vez apuntar a esta concepción ideológica que venimos disputando con el otro sector que siempre nos hemos enfrentado. Tal vez haya algunos compañeros que hayan estado en alguna charla que he estado presente en otras oportunidades, porque vieron que hoy últimamente la vida pasa por los Zunes. Estamos completamente conectados y uno ha tenido muchas participaciones, pero yo quiero reafirmar esta concepción porque de ahí nace todo, ¿no? Es decir, el deporte como un instrumento para el desarrollo humano y el desarrollo social de un pueblo, nuestra concepción, la concepción que se viene trabajando desde previo al peronismo y desde ya profundizándose totalmente con el peronismo en el poder, y el deporte, la concepción del deporte como una actividad lucrativa, un entretenimiento pasivo, un negocio desde todo punto de vista, un trampolín para oportunistas para hacerse conocidos a nivel masivo. Cuando digo previo al peronismo es porque cuando se producen las migraciones europeas y las migraciones internas, se crean en el pueblo trabajador, en el pueblo que luchaba por su dignidad, se crean las bibliotecas populares, se crean los centros de fomento y se crean los clubes de barrio. Y todo esto se profundiza de una manera muy destacada durante el peronismo. En el peronismo se crean 90 clubes en la capital federal, incontables los clubes que se crean en todo el país. Nacen los Juegos Evitas, nace la respuesta para el deporte organizado que le da el Estado a cientos de miles de pibes, nace el círculo virtuoso entre el deporte social y el deporte de alto rendimiento, porque es la época más destacada del deporte argentino en triunfos internacionales, y todo eso está incorporado en una ideología y en un avance de nuestro pueblo, mejorando las condiciones de vida de la gran mayoría, de todos los argentinos. Los que siempre nos hemos enfrentado, los que están desde el otro lado de la grieta, producen el golpe del 55, el bombardeo, la proscripción de nuestros grandes deportistas, la selección de básquet proscripta, bueno, muchísimos deportistas que se identificaban y se habían relacionado con el peronismo, les prohíben sus competencias. Los nombres, como bien decían antes los compañeros, muchos clubes tienen que cambiar sus nombres, el autódromo, bueno, todo una barbarie para borrar de la historia y de la mente del pueblo argentino lo que había logrado el peronismo. 18 años de resistencia, volvemos en el 73. La bandera, la estrella que tiene el PM tiene tanta significancia en ese tiempo, porque en ese tiempo en los Juegos Evita también
estaban los Juegos Juveniles Hombre Nuevo, la palabra Hombre Nuevo y la Estrella Federal estaban inmensamente ligadas. Vuelven los Evita, como bien decía Leo, Juan Domingo Perón firma su última ley, que tienen que ver con la ley del deporte, hasta que los del otro lado de la grieta, con su concepción ideológica, vuelven más sanguinarios que en el 55, y esta vez no solo proscriben a deportistas, sino que los asesinan. Cerca de 220 deportistas tenemos desaparecidos, deportistas o que habían sido deportistas, según las investigaciones que hemos hecho a lo largo. De acuerdo a su concepción, existían los Juegos Olímpicos de Moscú, deciden no ir en ese tiempo, quitándole la posibilidad a cientos de deportistas que se habían preparado durante tanto tiempo para ir a una competencia, deciden no ir. El Mundial 78, claramente una pantalla que utilizan para ocultar sus crímenes de lesa humanidad, la gran, ¿cómo podemos decir esto? Porque existieron la intención de ellos querer borrar esos crímenes, pero las inmensas madres de Plaza de Mayo le terminan siendo un boomerang, porque el día que empieza el Mundial, o el jueves que se jugaba en un partido, ellas van a la plaza y el periodismo internacional puede sentir, ver y vivir en carne propia lo que sucedía en la Argentina. En ese tiempo donde no había celulares, donde todos los medios de comunicación estaban en manos de la dictadura y tanto le costaba a nuestro pueblo informarse de los crímenes que cometía los criminales de lesa humanidad. Vuelve de la democracia argentina durante gran parte se la pasa oscilando entre estas dos concepciones. Yo quiero poner a Raúl Alfonsín y su intención también desde lo deportivo, porque quiero ponerlo cerca de lo que fue nuestro proyecto político, porque claramente, y siempre trato de utilizar esta imagen, ¿no? Eva Perón de un lado y Videla del otro, ¿no? Eva Perón como bandera de nuestra concepción ideológica, y Videla como concepción de ellos, ¿no? Y yo quiero poner a Raúl Alfonsín con todo lo que él intentó cerca de nuestra Eva, ¿no? Y del otro lado, claramente, a los que gobernaron, tal vez en el menemismo, tal vez no, seguro, en los últimos 4 años del macrismo. Pero quiero detenerme en el 2003. En el 2003 la aparición de un inmenso presidente, donde todos los años le incorporó más presupuesto al deporte, donde los Juegos Evita vuelven, pero no solo vuelven para los deportistas convencionales, sino que también se crea la disciplina para deportistas discapacitados. Tal vez que nosotros somos de capital y provincia, Buenos Aires, no vemos lo que esto produjo en las jóvenes y en las familias que tenían jóvenes con discapacidad, que tenían jóvenes con discapacidad en provincias de nuestro país. Esto hizo que las familias se animaran, que los pibes se animaran y que de alguna manera se integraran y compitieran a nivel provincial, y en muchos casos, muchos de ellos pudieron viajar a Mar del Plata a competir en las finales nacionales, produciendo de esta manera una revolución sumamente importante. En muchas provincias, ese pibe y esa familia que tenía un chico discapacitado, aunque le costaba integrarse en la sociedad, pasó a ser una persona que pudo de alguna manera relacionarse como nos relacionamos todos. Empieza a ver, miren, justo
hoy se cumplen 10 años que Brian Toledo ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Singapur, si no me equivoco. El Brian, un claro ejemplo, hasta Cristina en su momento lo tomó como ejemplo cuando dio una charla, un pibe de un hogar sumamente humilde, donde tenía todas las condiciones, pero si no hubiera habido un Estado presente, que le dio la posibilidad de tener una beca, que le dio la posibilidad de entrenar en un lugar para explotar todas sus capacidades, y que le permitió competir a nivel internacionalmente, nunca hubiera podido un pibe de ese barrio, como sucedió antes en la historia, como sucedió en la época de Macri, no hubiera podido nunca lograr ese círculo virtuoso, ¿no?, que hablábamos antes. El Estado presente potenciando a quien tiene las condiciones, ¿no? Y hubo miles de Brian que no ganaron medalla, pero sí tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Y hubo cientos de miles de Brian que pudieron incorporarse a los clubes y actividades que se hicieron en ese tiempo. Aparecen de vuelta por primera vez con una elección democrática nuestros históricos oponentes, los que están del otro lado de la grieta, intentaron crear las... Perdonen, pero me estaba sonando el teléfono. Intentaron crear que los clubes se formaran en sociedades anónimas, es decir, de vuelta esa concepción que solamente le interesa el negocio, quisieron vender toda la infraestructura deportiva que existía para seguir ayudando y beneficiando a su núcleo de ricos que hacen los negocios de siempre, y nuestra respuesta de muchos de los que estamos acá fue tal que le imposibilitó en gran medida hacer ciertas cosas. Yo la verdad que quiero finalizar con esto, porque hay, vieron hoy existe la grieta, de tratar de que la grieta no exista y que este tipo de cosas. Yo quiero mostrarle una imagen, ojalá se pueda ver. A ver. Esto es una cabina que hizo Larreta antiestrés, terapia antiestrés, donde en Palermo, en una plaza, creó esa cabina para que la gente camine, entre ahí, hay un perro y hay un gato y se le vaya el estrés. No es joda, es cierto lo que te estoy mostrando. Ellos están creando estas cosas, mientras tenemos miles y miles de pibes en los barrios que no tienen la conectividad para estudiar. Estos son los que están del otro lado. A mí siempre denme una pala para seguir ampliando esa grieta y que ellos sigan estando allá y nosotros estemos acá. Gracias, compañero. Gracias, Claudio, y a todos los compañeros. Bueno, vamos esperando las preguntas que vayan llegando. Yo me quedo mientras tanto para destacar algunos puntos. Bueno, por supuesto, este repaso que hizo Claudio, que lo que demuestra es cómo el modelo de Estado, tanto de nuestro como el de los enemigos de la patria, también tiene un correlato en la política deportiva, ¿no? En el deporte. Esto que decía Leandro, el deporte como desarrollo de la comunidad, como derecho del pueblo, que no queremos CIOs, ¿no? Y esta vinculación estrecha de la política deportiva con el modelo educativo, con el modelo sanitario, esa integralidad de la que hablaba Gastón, me parece algunos puntos para destacar que fueron surgiendo. Y si se me permite, para romper el hielo, mientras esperamos que los compañeros vayan sumando sus preguntas y poder hacer más enriquecedor el cierre, una pregunta respecto a una discusión que hubo o un planteo de algunos sectores en algún momento, hace no mucho, respecto de la posibilidad de la creación de sociedades anónimas deportivas, no sé si se acuerdan. Preguntarles qué
tan saldada quedó esa discusión, si con el final del gobierno de Macri eso quedó ya descartado, o todavía es un peligro que tenemos ahí de que reemplacen a los clubes por estas sociedades anónimas. No sé si alguno de los tres puede aclararnos esto. A ver, creo que la fuerte posición que hubo en su momento de los clubes que están en la AFA no permitió que eso avanzara, y en este tiempo que estamos gobernando mucho menos va a suceder. Así que creo que eso, por lo menos las sociedades anónimas no se van a, ojalá nunca se van a dar, y que el club mantenga esa concepción de ser un lugar sin fines de lucro, ¿no? Porque lo único que produciría, si eso sucediera, más allá que el deporte profesional, en este capitalismo muchas veces encuentra diferentes espacios y algunas comisiones, algunos manejos que verdaderamente son muy cuestionables, algunas comisiones directivas, pero el hecho de no tener claramente la posibilidad de que sean sociedades anónimas no va a permitir que se destruya la historia, que se destruya el fin para lo que fueron creados los clubes, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la expectativa de esto, ¿no? De que por lo menos en el corto plazo, nunca, ¿no? Pero fundamentalmente en el corto plazo no suceda. Ahí sí llega una pregunta de Julián Rodríguez Burgos, que por un lado le pregunta a Claudio por Capital y a Gastón por el lado de la provincia, ¿cómo se puede lograr levantar a los clubes de barrio luego de la pandemia y luego de la pandemia macrista, ¿no? La pandemia amarilla y la pandemia del coronavirus? ¿Cómo después de todo esto se va a poder hacer desde la política pública en capital y en provincia para levantar a los clubes de barrio? Es la pregunta de Julián. Ahí no sé, Gastón, por el lado de la provincia. No sé si pueden abrir los micrófonos, ¿se los puede habilitar los micrófonos? No pueden habilitar los micrófonos. A ver ahí si los compañeros que están en la parte técnica, voy a ver si lo puedo solucionar yo desde acá, pueden habilitarle los micrófonos a Gastón y a Claudio. No sé, David, que estás ahí con lo técnico. A ver ahora, fíjense ahora si pueden. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí está, perfecto. Un poco, creo que hacía referencia yo a la ley de asociaciones civiles. La característica de lo que nosotros encontramos en el contexto que nosotros encontramos hoy, relevamos más de 5.000 y pico de instituciones, en la que las realidades son muy distintas. Tenemos municipios en los cuales hay 180 clubes identificados, ¿sí? De los cuales tienen personería solamente un 5%. ¿Y por qué aclaro por ahí esto de la personería? Porque son a las cosas que pueden acceder en determinados contextos, en la cual necesitan tener la personería, y por eso un poco también estamos haciendo el trabajo con los reconocimientos municipales, para que puedan acceder a determinados beneficios. Y eso tiene que ver con los subsidios, o tiene que ver con las tarifas, o tiene que ver con un montón de cosas. Por eso la ley de asociaciones civiles también un poco viene a reparar parte de eso, pero también es un trabajo que nosotros empecemos a discutir con los municipios. Empezar a dar respuesta a eso y en lo que tiene que ver con el club para poder solucionar los problemas que tiene, pero también todo lo que nosotros podemos generar después con esos espacios. Por eso uno de los primeros trabajos que empezamos a hacer es poder identificar la cantidad de clubes que tiene la provincia, para también después empezar a hacer ese trabajo integral entre la comunidad y las instituciones que están dentro de esa comunidad. Por eso, un poco lo que nosotros hacemos referencia a lo que dejó el macrismo en los años anteriores, dejó algo totalmente devastado, porque
para que se guíen la dirección de deporte social que tiene dentro de lo que es Club de Barrio, del 2017 que no hacía ningún tipo de actividad. Entonces ya es una ausencia de 2 años, más el tiempo que por ahí llevamos ahora, en que no quedó ni el registro de clubes que se le pagó a una empresa privada. Bien. Bien, y en el caso voy a reinterpretar la pregunta del compañero que le preguntaba a Claudio por Capital, la diferencia con provincia es que no somos gestión en Capital, y ese es un detalle, una diferencia no menor, pero supongo que en carácter de legislador porteño habrá apuntado por ese lado, Julián, de que si hay alguna manera de acompañar a los clubes frente a seguramente la falta de acompañamiento de mínimas que pueda estar haciendo el gobierno de Larreta y en la ciudad. Bueno, a ver, nosotros somos 17 legisladores, ellos son 30 y pico. Hemos podido lograr que no tengan la mayoría absoluta, entonces toda ley o toda decisión que ellos quieren tomar tienen que de alguna manera tratar de discutirla, aunque sea discutirla con nosotros. Y a nosotros, imagínense, cuando queremos imponer alguna cosa que consideramos, cómo nos cuesta. Pero bueno, la verdad que a partir de que en la ciudad de Buenos Aires existe una ley que es el Consejo del Deporte, donde tiene un presupuesto que se vota cada año, al haber un presupuesto votado del año pasado de 27 millones de pesos, pudimos, a partir sí claramente de una decisión que tomamos con un comité de crisis que crearon los clubes, es decir, a ver una presión que hubo a nivel deportivo, ya con un dinero que estaba presupuestado para que los clubes lo recibieran, se propuso, se peleó, se discutió y se pudo lograr que a cerca de 186 clubes que tienen la documentación en regla en la Ciudad de Buenos Aires se le pudiera dar 2 aportes económicos de 60.000 pesos cada, 2 apoyos económicos de 60.000 pesos. Y ahora algo que estamos ahí también discutiendo, y como siempre, las discusiones cuando tienen el apoyo de las bases, en este caso con el colectivo de mujeres y de disidencias, que estamos tratando de que la ley de la Ciudad de Buenos Aires incorpore la equidad de género y también la representación de la mujer en las comisiones directivas de los clubes, estamos ahí, yo ya presenté una actualización de la ley, perdón, y estamos ahí en la disputa y es muy posible que ellos también se vean en la obligación también de presentar una ley y eso hará que se produzca una negociación que a la larga va a llevar, ojalá que antes de fin de año, a que exista en la Ciudad de Buenos Aires una actualización de la ley donde la equidad de género, la gran lucha de nuestras mujeres a través de estos últimos tiempos, se represente y se vivencia en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bien, entonces esperemos que prospere eso. Y hay una pregunta de María del Valle, que justo tiene alguna relación con esto último, que es para Claudio también, que es cómo piensa que impacta la resolución de la IGJ respecto a la conformación de órganos directivos en los clubes, entre otros, con el cupo del 30% femenino. Sí, yo creo que ahora se frenó esa resolución. Leí algo como que el Ministerio de la Mujer dijo que se ve que debe estar preparando algo más abarcativo. También es cierto que en este caso, cada provincia o lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen que hacer una ley y lo que tiene fuerza es la fuerza de ley. La IGJ puede proponer algo, pero si no hay una ley, entiendo que cualquier dirigente que no, al no existir la ley, puede pedir un amparo y la IGJ se lo tiene que responder o le tiene que aceptar porque
lo que el IGJ está diciendo, no hay una ley que, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, que se pueda sostener ese pedido. Nosotros hablamos mucho con el colectivo de mujeres, diferentes dirigentes, hay un sector que se llama dirigentas, que son dirigentas de los clubes. Ellas nos decían que lo mejor era ir hacia la paridad, empezar con un 30%, al año y medio, a los 2 años que sea un 40%, y antes de los 5 años exista la paridad de género en las comisiones directivas, porque había muchísimos clubes que sería muy complejo poder de forma inmediata lograr esa paridad. Y aparte, algo que sí está pidiendo mucho nuestra comunidad de los barrios, de los clubes de nuestros barrios más humildes, es capacitaciones en muchas actividades que tendrían que asumir estas dirigentes y estos dirigentes al frente de las comisiones. Bien, bien, bien. Bueno, si no van llegando más preguntas, sí hay muchos comentarios, muchos saludos, muchos compañeros agradeciendo de muchos lados, del interior del país también, vi que había muchos comentarios, así que un agradecimiento dice, para todos. Primero les vamos pidiendo a los compañeros que si pueden, aquellos que puedan, vayan prendiendo las cámaras, que en un minutito vamos a hacer una foto grupal virtual, una captura de pantalla. Y mientras tanto, mientras van prendiendo las cámaras y demás, les cuento que el próximo sábado, 29 de agosto, a las 18 horas, vamos a tener el próximo encuentro de este ciclo, que se va a llamar Gobernar, Crear Trabajo y Dignificar a los Trabajadores, que vamos a tener la presencia de Estanislao Grassi Susini, que vi que estaba por ahí conectado, y el compañero Héctor Recalde. Me parece que llegó una pregunta más, así aprovechamos, que nos quedan unos minutitos, me parece. Antes del cierre, vamos con la última, si les parece. Para Claudio, para Gastón, dice Juan Pablo, tanto la ciudad como la provincia no tienen un museo del deporte. Los mismos son una herramienta importante para rescatar la memoria y enseñar a las nuevas generaciones. Bueno, y propone un proyecto de ley al respecto. Pero bueno, la pregunta puede venir por el lado, ¿no?, de la posibilidad de la creación de un museo del deporte, si eso es posible, si es viable, no sé, ¿qué piensas? Si hay alguna experiencia similar. A ver, la verdad que es una muy buena idea, pero los invito, una vez que termine la pandemia y se pueda volver a recorrer los lugares de nuestra patria, en la ex-ESMA, en el edificio de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hemos podido hacer un espacio de deporte y derechos humanos. No tiene no tiene todas las cosas que tendría que tener un museo, pero tiene muchísimas cosas que le van a interesar mucho a muchísimos compañeros recorrerlo, porque está desde ya la historia de nuestros deportistas desaparecidos, pero también está la historia del deporte argentino, desde los pueblos originarios hasta el 2015. Después fue Resistencia, un lugar que lo mantuvimos abierto, por más que ellos estuvieran en el poder, y se vio mucho como para que muchos estudiantes y mucha gente pudiera conocer la verdadera historia del deporte argentino y a nuestros grandes luchadores, los proscriptos del 55 y los desaparecidos del 76. Así que es un lugar que vale la pena recorrer. Bueno, una buena idea para después también de la pandemia poder hacer ese recorrido por la historia del deporte. Ahora sí, les pido a David que me confirme si está ahí, compañero de prensa, para sacar la foto. Sí, vayamos activando las cámaras quienes falten, por favor. Bien. Y vamos pasando, si les parece, con el dedo en B para la foto virtual. Un Ahí, David, segundito. avisanos cuando estemos listos.
Espera un segundito. No hay nadie como Bullrich, ¿no? Con una foto Listo, de... perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, y en especial a Claudio, a Gastón, a Leandro. Espectacular este encuentro. Y bueno, muchas gracias y nos vamos a estar encontrando el sábado que viene. Levanté Hasta el luego. micrófono para todos y todas, así que pueden dar un fuerte aplauso. Un aplauso brutal. Gracias, Bravo. Claudio. Excelente, Gracias, Claudio. Claudio, Lea. Gracias. Todo, Lea. Buenísimo, ¿eh? Saludos, Leo. Un abrazo a todos.